Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están, amigos televidentes que nos acompañan a diario en esta primera emisión del Noticiero de Televen? En contacto otra vez luego de este breve asueto del carnaval, abordando pues la agenda informativa que se desarrollará ahí. Tiene antecedentes, por supuesto, en los días que precedieron al de hoy, en este pues espacio corto de tiempo donde muchos venezolanos se movilizaron y muchísimos se quedaron en diferentes sitios del país. La movilización fue importante, mas no masiva y abrumadora. Todas las reseñas de medios de comunicación social desde el fin de semana y también el registro claro que tienen las redes sociales indican que sí, que los venezolanos, algunos se movilizaron, pero que muchos se quedaron en Caracas porque hay una crisis económica muy seria, muy grave, y además otros se dedicaron pues a ver cómo conseguían productos de la cesta básica, ¿no? Los problemas y la aglomeración de personas, eso sí, en supermercados y otros sitios, pues era más que evidente. Quienes nos dimos a la tarea de dar vueltas y recorrer algunos espacios de la capital de la República, por ejemplo, e informaciones que recibíamos de personas que viven en otras ciudades del país, pues daban cuenta que sí, insisto, reitero, subrayo, mucha gente se movilizó, pero muchísima gente se quedó en las ciudades. Bueno, eso da muestra, pues, del momento y la circunstancia que está viviendo el país. Súmele usted a esto el serio problema que se presenta a partir del día de hoy con la instrucción, orden o sencillamente, bueno, tiene que hacerlo porque sí. Centros comerciales, apagar sus luces, apagar plantas que son de emergencia, porque no son plantas grandes para darle, digamos, distribución adecuada en el servicio eléctrico a los centros comerciales. Esto tiene consecuencias serias, ¿saben? No se trata de comercios. En los centros comerciales funcionan clínicas, en los centros comerciales funcionan clínicas odontológicas, en los centros comerciales funcionan bancos, en los centros comerciales no solamente están las ferias de comida ni las tiendas de ropa y calzado, hay mucho más. Y mucha gente, frente al problema de la inseguridad, se refugia en los centros comerciales. Y lo que impacta al reducir el consumo eléctrico en los centros comerciales no es mucho, porque los porcentajes que hemos conocido en los últimos días indican que no es mucho lo que precisamente consumen frente a lo que empresas poco útiles, empresas que no marchan bien, pues consumen de energía eléctrica. Así que yo no sé cómo se va a resolver este asunto. Hay más de 50.000 empleados directos que tienen los centros comerciales, más los indirectos, y bueno, no sé qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que esto pudo haberse pensado mejor, y así pues lo expresan los propios voceros de los centros comerciales. Por cierto, uno de ellos estará conversando en el día de hoy, por lo menos se ha confirmado su presencia acá en el estudio de Televen, en el segmento de entrevistas. Se trata de Alfredo Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales y Afines. Bueno, ya daremos detalles en ese sentido. Por lo demás, al problema de la electricidad se sigue sumando y acrecentando el problema del abastecimiento de medicinas, el problema, ¿para qué hablar más? Si ya lo conocemos, lo vivimos y lo padecemos, de la adquisición de los productos fundamentales de la cesta básica que consumen los venezolanos y otros contratiempos, bueno, que se están registrando y a los que hay que ponerle de alguna forma empeño para resolverlos, y esto no se resuelve en la disputa ni en la contradicción política, se resuelve con la convergencia, la acción y los puntos de identidad entre los factores en disputa, porque los que estamos pagando los platos rotos somos todos. Y ese no es un problema que se resuelve en la élite política, ni con un discurso político, ni con un discurso ideológico. Pero en fin, son cosas que están pasando, ¿no? Y hay mucho más. Si entramos en los detalles de la inseguridad, bueno, ¿qué no encontrarnos? Y con ello precisamente vamos a comenzar esta portada.
Vamos a presentar la portada y vamos a comenzar con los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, antisociales robaron el parque de armas de la estación policial San Pedro de Poli Miranda, ubicada en Los Teques. A partir de hoy, los centros comerciales del país tendrán que autogenerar su propia electricidad. Bueno, durante el llamado operativo Carnavales Seguros 2016, la tasa de incidentes en el país se redujo entre 40 y 60%. Ya sabemos cuáles son las razones. Bueno, tema internacional, lamentable choque de trenes en Alemania dejó al menos 8 personas fallecidas. Hablaremos, ya lo adelantamos, en el segmento de entrevistas con el presidente de la Cámara Venezolana de los Centros Comerciales, Alfredo Coven. Y bueno, al final siempre tenemos nuestra pausa un poco para refrescarnos en medio del contexto de dificultades con la sección de arte y espectáculos. Así que bueno, ya vamos de inmediato con los titulares que están bastante abultados de noticias bien importantes que tienen que ver con estos temas que estamos abordando en la mañana de hoy. Tendremos los titulares no solo de la prensa nacional, de la prensa regional, el informe de los corresponsales y al final, tiempo y tránsito. Tiempo muy seco. Bueno, buenos días, Cusmila, Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, buena parte, ya lo has dicho tú en esta introducción, de verdad. Sí, creo que ¡qué carnaval! Nos dejaste sin palabras, prácticamente. Sí, porque de verdad, yo te digo, o sea, que agregar a tantos problemas y tantas dificultades y ahora con sequía, salud, electricidad, bueno. Sí. Estábamos revisando, aunque obviamente va a ser materia que tú vas a ampliar en la entrevista, un comunicado ya de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales. Claro. Ellos ya se pronunciaron el día de ayer y tienen este comunicado en su página web. Ellos dicen que, bueno, que fueron llamados el miércoles 3 de febrero a una reunión en el Ministerio donde fueron notificados de la entrada en vigencia el próximo miércoles 10, es decir, el día de hoy, de esta medida de restricción de suministro de energía eléctrica entre la 1 y las 3 de la tarde y las 7 y las 9 de la noche. Luego más abajo hacen una contrapropuesta. Ellos estaban hablando de, ofrecían reducir 5 horas de consumo eléctrico operando en un solo turno desde las 12 horas hasta las 19 horas, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche en un horario corrido, que esa propuesta que ellos hacen no ha recibido respuesta hasta ahora por parte de las autoridades. Hacen un llamado a que la medida sea acatada según lo que establece el Ministerio de Energía Eléctrica, con unas particularidades que ellos desglosan allí en ese comunicado que está en la página, y finalizan diciendo que realizan esfuerzos para alcanzar con las autoridades acuerdos que permitan normalizar las actividades de los centros comerciales. También en la cuenta en Twitter del ministro Luis Mota Domínguez, pues está la información. El día de ayer el ministro se dedicó prácticamente a responder muchas de las preguntas de los usuarios. Ahí decía, los centros comerciales tendrán que autogenerar solo de 1 a 3 p.m. y de 7 a 9 p.m., pero el resto del día y la noche tendrán servicio eléctrico. Coloca en mayúscula, no manipulen. Dicen, es falso que se esté aplicando las medidas de corte de luz a cines y teatros, falsa matriz de opinión. Servicio normal de energía, también podemos disfrutar sábados y domingos de cines y teatros, ya que no se implementará la autogeneración. Forman parte entonces de algunos de los twitters que el día de ayer el ministro Luis Mota Domínguez colocó en su cuenta. Bueno, yo quisiera retomar uno de los puntos que Carlos comentaba en un principio, era que pues una planta eléctrica es un mecanismo creado para una contingencia, no para un uso diario, ¿no? Claro. Y su uso constante, por supuesto, no está garantizado. Claro, porque si en los centros comerciales tuvieran las grandes plantas eléctricas, pues pudieran reacomodarse. Ahora, la gente no va al cine, al teatro solo sábado y domingo. La gente va al cine, al teatro, hay actividad teatral, actividad de cine casi que a diario, ¿no? Y además que los centros comerciales se convertían o fueron el principal sitio donde acudía uno a recrearse, porque era además donde uno se sentía también más seguro, ¿no? Así es. Ese es otro punto. El esparcimiento también del venezolano se ve afectado porque era uno de los pocos sitios, como dice Ricardo, donde uno medianamente pues sentía seguridad. Ahora tampoco se dispone de los centros comerciales. Los supermercados, la cantidad de supermercados que están dentro de centros comerciales. Bueno, los bancos. Son 4 horas, dice la información oficial, de 1 a 3, de 7 a 9. Bueno, habría que ver, ¿no?
Habría que ver, acá también se señala que esta fue una resolución del año 2011 donde se hablaba de que estas plantas debían comprarse y entrar en funcionamiento a partir de diciembre del año pasado para que pudieran estar en la situación de... Muchos lo hicieron, los restaurantes lo hicieron. Sí, o muchos lo hicieron, otros no lo hicieron. En todo caso, bueno, ya veremos con la entrevista que tú tendrás más adelante que se aclara allí, ¿no? Pero hay otras cosas que también muy rápidamente quisiera comentar. Por ejemplo, aquí en el país, grandes sistemas hidroeléctricos, no se ha contado con la construcción de ellos desde el Guri, por ejemplo. Había todo un proyecto de Guri, Macagua 1, Macagua 2, para precisamente darle fuerza a todo lo que es la distribución de agua en el país, la distribución del servicio eléctrico. Eso fue paralizado. Hay que hablar con sinceridad, no se han continuado obras de este tipo, no se cuenta tampoco con nuevas represas en el país, no se ha hecho. El problema es que los presupuestos indicaban que había partidas muy específicas precisamente para emprender esas obras. Se hicieron, se entregó ese dinero, ¿dónde está el dinero? O sea, lamentablemente, creo que, bueno, aquí están las consecuencias. Bueno, vamos a comenzar con la revisión, amigos, de los diarios de circulación nacional. Si nos dice nuestro coordinador con cuál periódico comenzamos, vamos justamente con la portada del Diario El Nacional y ellos acá tienen esta noticia de la situación de la electricidad y cómo va a afectar a los centros comerciales. Su titular dice, entre comillas, toque de queda eléctrico, bloqueada actividad económica, la reducción de horario de los centros comerciales no solo afecta a los negocios y las actividades culturales y recreativas, sino también la salud y las operaciones bancarias y también mercantiles. Otro tema, escasez de papel periódico tendrá su peor momento a finales de mes con las limitaciones impuestas a las divisas para adquirir insumos para la impresión. 41 diarios cambiaron la periodicidad o el formato. Unos pasaron a semanarios y otros tabloides, también otros se insertaron en lo que son las redes sociales y se convirtieron en diarios digitales. Vamos a la gráfica principal que nos presenta el Diario El Nacional, 70 hectáreas de abandono. En ese lugar verde que debería ser el Jardín Botánico de Caracas, faltan desde palas y pinzas hasta equipos para regar las plantas y material de investigación. Los empleados sugieren que se adscriba a la Facultad de Ciencias de la UCB y se invierta en infraestructura. Bueno, revisamos a continuación muy rápidamente la portada del diario El Universal. 3 noticias destacan como las más importantes. La primera de ellas, comenzó el retorno de temporadistas luego del asueto de carnaval. También tenemos entre las noticias principales que FEDENAGA pide que el gobierno evalúe nuevas vías de financiamiento. Esto ante la actual coyuntura requiere que se tomen medidas extraordinarias, afirma este organismo gremial. Y por otra parte, en materia parlamentaria, la ley de amnistía y bono de alimentación, pues son 2 de los aspectos que continúan en la agenda de la Asamblea Nacional. Vamos ahora con la portada, amigos, del diario Vea. Disminuyen accidentes en carnavales 2016, es el titular principal y muestra allí lo que sería parte de los operativos que se realizaron para la seguridad en esta temporada de asueto. El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Ángel Martínez, informó ayer que entre 40 y 60% ha bajado la tasa de accidentes en el país, esto con respecto al año 2015. Bueno, el tema de la electricidad, lo que es la situación del agua, el fenómeno del Niño también está presente. El Guri, 8 metros por debajo de su nivel. A la parte superior, exitosa reunión con embajadores, la canciller Delcy Rodríguez y la representante permanente de la ONU o de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, se reunieron el día de ayer con los embajadores del ALBA para analizar la agenda política conjunta entre los países del organismo. Y más arriba vemos un llamado del CENIAT que hace precisamente para todas las personas que tienen que pagar el impuesto sobre la renta a cumplir con el mismo hasta el 31 del mes de marzo. Si no me equivoco, es la fecha límite, ¿no? Sí. Bueno, avanzamos con las últimas noticias. Tenemos en primer lugar esta información que ya les comentaba Ricardo. Tiene que ver con el número de accidentes que se suscitaron en carnaval. Accidentes pegaron un frenazo, nos dice esta información. Los siniestros viales bajaron entre 40 y 60% según William Martínez. El presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre informó que fueron habilitados 140.000 funcionarios y se aplicaron 3.600 pruebas toxicológicas en más de 400 puntos. El ALBA revisó la agenda política de la alianza. La canciller Delcy Rodríguez se entrevistó con embajadores del grupo para acordar estrategias comunes y sobre los temas de carnaval
tenemos la gráfica principal de Últimas Noticias del día de hoy. Pachanga dura para despedir al rey Momo. Y la gráfica tiene que ver con las actividades que se celebraron el día de ayer en el Paseo Los Próceres. Vamos amigos con la portada ahora del diario 2001. La Oscurana pone al cine en suspenso. Esto tiene que ver, bueno, con lo que veníamos comentando, el nuevo horario de los centros comerciales que entra en vigencia a partir de hoy por la dieta eléctrica de 3 a 7. Afecta un lapso importante para la proyección de películas de lunes a viernes. También quedan en el limbo las ferias de comidas y restaurantes que se pierden el almuerzo y deberán cenar apuraditos. Gremios de los malls esperan que el gobierno flexibilice la medida. Plan contra el cáncer espera relanzamiento. La gran mayoría de los proyectos está en veremos. Sigue el clamor de las medicinas y también tenemos una última noticia que vamos a comentarles a todos ustedes. Tiene que ver con el fin de 4 días de locura. Esto tiene que ver con la terminación, bueno, de las festividades del carnaval. Los miembros de las escuelas de samba tomaron un respirito ayer con la bajada del telón de la fiesta de Río de Janeiro y también se señala un hecho que ocurrió en el estado Anzoátegui. En Guanta se prendió el rollo por Maluma. Hubo una situación de orden público durante el concierto que realizaba el cantante colombiano Maluma. Se hablaba de personas que estaban heridas. También leíamos posteriormente unas declaraciones del alcalde Jonathan Marín que decía que no había ninguno recluidos en centro de salud, por lo que presumimos pues que estas personas que resultaron heridas de manera primaria pues no era de gravedad esto que les ocurrió en ese momento. Situación que se complicó con un robo masivo que hubo en el puerto de Guanta. Las personas que venían llegando de Margarita pues confluyeron allí con todo este alboroto que había por el concierto y al parecer, bueno, resultaron un número importante de personas pues robadas allí en este puerto de Guanta. No estuvo fácil la situación, digamos, el día de ayer en esta localidad del estado de Anzoátegui. Vamos a avanzar entonces con la información deportiva. En este caso tenemos el diario Meridiano, vamos a mostrarlo por acá. Se busca manager para el Clásico Mundial de Béisbol. Nos dice el titular, el dirigente del Combinado Nacional que asistirá a la cita en 2017 se elegirá por consenso, según informó el presidente de la Federación Venezolana de Béisbol, Edwin Serpa. Entre los candidatos tenemos a Osvaldo Guillén, quien cuenta con un amplio respaldo, incluido el timonel campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Eduardo Pérez. Y ahí está la gráfica en los candidatos para dirigir este Clásico Mundial de Béisbol. Bueno amigos, nos vamos a la pausa. Al regreso revisamos reporte del tráfico y estado del tiempo y mucho más en la primera emisión del noticiero. Bueno, vamos a comenzar nuestra revisión regional por el estado Carabobo con el diario Notitarde. La información más destacada para ellos tiene que ver con esta situación de los centros comerciales. Hoy los centros comerciales se alinean al horario eléctrico. El nuevo itinerario de energía busca el ahorro. La medida, dice aquí la información, es solo por 3 meses y afecta a los que consumen más de 100 kilovatios. Nos vamos ahora con la portada, amigos, del diario El Tiempo, que circula en el estado Anzoátegui. Declaraciones de Jesús Torrialba, uno de los miembros de la Mesa de la Unidad. Dice, para el cambio, el revocatorio no es la salida. El secretario de la MUD dice que necesitamos un nuevo modelo. La estrategia no puede ser de supervivencia. El diario Caribazo nos tiene, que circula en Nueva Esparta, nos tiene también el tema de la autogeneración de electricidad en centros comerciales. Será temporal, según lo afirma el ministro Mota Domínguez. Revisamos ahora la portada del diario Los Andes, la edición que circula en el estado Trujillo. Dice, adiós Momo, e informa que vía Twitter el rey Momo se despidió de los carnavales por este año, diciendo, bueno, nos vemos el próximo, en el 2017. El Clarín, que circula en Aragua, nos habla de la dieta eléctrica que comienza el día de hoy. Ciudad Cojedes, en el estado Cojedes, dice, pueblo cojedeño disfrutó de los carnavales de paz 2016. Durante el asueto de este carnaval, los cojedeños disfrutaron de múltiples opciones para su recreación y allí muestran algunas de las imágenes que dan cuenta de esto. Bueno, indudablemente que este tema de los centros comerciales pues es noticia de importancia para todo el país, así también
lo refleja el diario El Informador que circula en el estado Lara. Ellos nos hablan que el recorte afecta horas de mayor trabajo en los centros comerciales. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada de El Diario del Periódico que circula en el estado Monagas, de donde es oriundo nuestro coordinador de la ciudad de Maturín, y justamente tienen allí la gráfica que da cuenta de esto que les vamos a pasar a comentar. Maturín rumbió, dice de manera textual, sus carnavales. La tradición celebración contó con una participación de más de 300.000 personas, donde los colores y el civismo fueron esenciales para el disfrute de los asistentes. Según las estadísticas de la Junta de Carnaval, se reportaron 14 heridos en varias incidencias. El sector transporte nuevamente mostró deficiencias al dejar varados a los usuarios. Bueno, ya estamos listos para revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Tenemos poca nubosidad en el país, sin mayor incidencia de precipitaciones, esto a excepción de entidades como Amazonas, Bolívar, Mérida, Táchira y también en el sur de Apure, donde se podrían presentar algunas lluvias aisladas, sobre todo en horas de la mañana. Pero revisando en detalle tenemos, por ejemplo, que en Maracaibo, cielo totalmente despejado, pues arrancando este miércoles, la temperatura va a rondar entre los 34 y los 22 grados centígrados. San Juan de los Morros, parcialmente nublado, y una temperatura que oscilará entre los 32 y 22 grados. Vamos a cerrar con San Carlos, cielos con mucha nubosidad para este día y una temperatura que ronda entre los 33 y los 22 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, usted puede ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Pasamos ahora con Ricardo Salmerón, la información del tránsito en este miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza, comienzo de la cuaresma. Vamos, amigos, a revisar las informaciones que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ahí tenemos esa imagen que da cuenta de una denuncia que hacen en la ciudad de Valencia. Está intransitable la calle Cantaura a media cuadra del Palacio de Justicia. Esto es, como les digo, en Valencia, estado Carabobo. Atención a las autoridades de la Alcaldía de Valencia a atender este llamado que hace la comunidad. También acá en Caracas nos informan acerca de este bote de agua para Hidrocapital. Este tiene más de 3 años así, señala el señor Rodolfo Gutiérrez. Está en La Yaguara, frente al Mercal. Bueno, atención allí también. Manuel Teixeira nos informa que la intercomunal Guatire-Guarenas con buen desplazamiento en ambos sentidos, y comenzamos a revisar imágenes, por ejemplo, del metro de Caracas. A las 6:23 se despeja la estación Zoológico con el ingreso de trenes y ya, bueno, atendiendo a las personas que van a sus trabajos. Feliz comienzo de la cuaresma, nos dice Irene Martínez, que tengan un buen día a pesar de las adversidades. Gracias, Irene. También saludos de Salón. También nos envían esto desde Ciudad Ojeda, en sintonía total. Bueno, ahí tienen para escoger o entre arepitas, cachapas o patacones. Cualquiera de esos es bueno. Por aquí tenemos también otra vez Carlos Andrés López, nos envía otro desayuno. Este es un poco más sofisticado, ¿no? Sobre el carnaval. Esta arepota es de Zoraida Rojas. También nos envían esto desde Margarita Mili. Y finalizamos con esta imagen del señor Oscar Sierra. Bueno, buenos días, mis amigos. Listo para partir a casa. Bueno, la estaba pasando mal el señor Oscar, ¿no? Muy buena su imagen allí. Tremendo paisaje tenía. Me da mucha lástima ese paisaje del señor Pero que Oscar. quedaron fríos esos desayunos, porque no se los pudieron comer en carnaval. Mira, yo quisiera aprovechar para hacer rápidamente un llamado a Hidrocapital. Es importante que se acudan con prontitud a reparar los botes de agua, pero también que cierren estos huecos cuando terminan los trabajos, ¿no? La constante ha sido últimamente en que se hacen estos trabajos y quedan luego estas troneras en las calles por mucho tiempo. En los Chaguaramos, Santa Mónica hay varias que requieren de la diligencia de Hidrocapital. Es lo que dice Cruz Mila, es frecuente. Primero lo que tardan para hacer el trabajo, ¿no? Sí. Y luego que lo hacen, pues lo dejan ahí despejado con una cinta amarilla, y un montón de piedras alrededor. Piedra, y ahí se queda, ahí no asfaltan. Y a llorar esos cauchos. Sí, señor, y el tren delantero, y lo que están costando los cauchos, ¿no? Y lo que está costando, bueno, la reparación mecánica de un tren delantero. Sí, señor. Amortiguadores, en fin. Bueno, de eso
tenemos mucho cuento que echar, pero no hay tiempo en este momento. Sí. Vamos a la pausa en este caso y un poquito a resumir algunas notas que en muy pocos momentos tendrán ustedes en detalles. Bueno, lo que fue la movilización, que fue bastante más reducida que en otras oportunidades, un poco lo que se dio en llamar Operativo Carnavales Seguros 2016, habrá una amplia reseña en ese sentido. Bueno, el caso de los centros comerciales, tendremos información bien importante allí, así que muy pendientes en ese caso. Información de sucesos, un nuevo parque de armas fue asaltado, en esta oportunidad de la Policía del Estado Miranda. En días pasados, durante el asueto de Carnaval, fue nada menos y nada más que la Guardia de Honor, el arsenal de la Guardia de Honor en La Victoria, pero al parecer ya fue recuperado. Información internacional, el tema de los centros comerciales, conversaremos con Alfredo Cohen, quien es el presidente de los centros comerciales, de la Cámara Venezolana de los Centros Comerciales. Bueno, y al final tendremos arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudi, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal los carnavales? ¿Qué tal, Héctor? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Disfrutaste? Muy bien, disfrutamos, así es. Siempre, sobre todo los chamos, son los que más disfrutan en carnavales. Bueno, ¿Disfrutaste a tu pequeña? No, todavía nos queda la octavita todavía. Bueno, está bien. Comencemos, Venezuela. A partir de hoy, los centros comerciales tendrán que autogenerar la electricidad de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Así lo informó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. Indicó además que los días sábados y domingo la población podrá disfrutar del cine y de los teatros, debido a que no se implementará la autogeneración de energía. Aclaró que las salas de cine que proyecten películas fuera del horario de racionamiento tendrán el servicio normal de electricidad, mientras que las funciones a partir de las 7 de la noche serán con autogeneración. Por su parte, la directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Claudia Itriago, exhortó a sus agremiados a acatar el racionamiento eléctrico y señaló que los centros comerciales que no dispongan de plantas de emergencia para generar su propia energía deberán cesar sus actividades durante el horario de suspensión fijado por las autoridades. Cabececo está al tanto de la situación que vive cada centro comercial, que de lo que tenemos que sencillamente cumplir por mandato del ministerio, que puede ocasionar cierta molestia del visitante y que algunos sectores o algunos sectores económicos que hacen vida dentro del centro comercial se vean afectados. Cabececo presentó al gobierno una contrapropuesta para reducir 5 horas de consumo eléctrico operando un solo turno, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Sin embargo, el planteamiento fue rechazado. Durante el operativo Carnavales Seguros 2016, la tasa de incidentes en el país se redujo entre 40 y 60%. Así lo aseguró el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Ángel Williams Martínez. En resumidas cuentas, cuando hacemos la evaluación en porcentaje con relación al plan preventivo 2015 con 2016, podemos decir que tenemos una variación en positivo en función al porcentaje, que varía más o menos entre un 40 y un 60% entre el 2015 y el 2010. Estado Trujillo, un volcamiento de una gandola en la dependencia federal. En la isla de la Tortuga tuvimos un accidente acuático donde un adolescente fue golpeado por una propela, y en el territorio insular Los Roques, una avioneta en maniobra de aterrizaje tuvo un evento sin consecuencias mayores. El viceministro agregó que a través de las nuevas tecnologías, con drones, se han obtenido resultados óptimos en el resguardo y protección de temporadistas. William divulgó que es necesario estar atento en la fase de retorno, ya que en esta es donde se registran más accidentes. Sin embargo, aclaró que por el momento no ha habido incidentes lamentables. Bueno, y más de 118.000 pasajeros han retornado a Caracas por el terminal La Bandera, así lo informó su coordinador general José Franquis, quien además indicó que esperan recibir a más de 300.000 personas.
Aseguró que el operativo contó con funcionarios de la SUNDE para evitar ilícitos dentro de la terminal. Igualmente que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre habilitó 500 unidades de transporte para trasladar a más de 5.200 personas. Al respecto, los usuarios confirmaron el buen estado de los vehículos. De Cagua. De Cagua, ¿qué tal las unidades? ¿Cómo las viste? ¿El estado de ellas? ¿Cómo están? Bueno, yo viajo siempre a San Antonio y está bien, mi amor, gracias a Dios. En cuanto a los pasajes, ¿cómo los viste? Bueno, no es tan caro por la temporada, no está tan caro, me cobraron $2.50 para acá. Las unidades de transporte, el estado, ¿cómo las vio? Bien, excelente. ¿Están cuidadas? Sí, gracias. ¿Y el pasaje, qué le parece el precio? Normal. Sí. No, perfecto, perfecto. Bueno, yo venía en camioneta. ¿Y qué tal? No, bien. Chévere. ¿Y el pasaje, qué le pareció? Bueno, yo pagué bien. ¿Accesible? Sí, estaba bien. ¿Cuánto pagó? $2.60. El coordinador general del Terminal La Bandera también informó que hasta el próximo domingo estarán desplegados 450 funcionarios como parte del operativo Carnavales 2016. Harley Monseguilemán, Televen. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó la reunión entre su homóloga mexicana, Claudia Menziú, y la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. Considera que es parte de una campaña contra Venezuela. Agregó que Ruiz Menziú apoya presuntas acciones terroristas ocurridas en Venezuela. La acusó de pasar por alto la violación a los derechos humanos en su país. Esto referencia a las familias de 43 normalistas desaparecidos en México. Aseguró que las relaciones internacionales están basadas en el respeto entre los estados soberanos, por lo que lamentó que la canciller mexicana atienda a supuestas órdenes imperiales. La analista político y socióloga Mariclén Stenling aseguró que el recorte del periodo presidencial es posible si se hace de manera constitucional. En este país todo pasa por la lectura política de lo que está sucediendo. Yo tengo la impresión, sin ser abogada, mera socióloga, que los constitucionalistas de uno u otro bando político están haciendo lecturas completamente diferentes de las competencias de la Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que el revocatorio está en la ley, ¿no? Y el revocatorio ya se usó una vez contra Chávez, está allí, se puede usar si se reúnen las firmas necesarias en el periodo que dice la Constitución, el revocatorio está allí. La causa R interpuso ayer o llevó un proyecto ayer o antier a la Asamblea para recortar el periodo presidencial. Stenling aseguró que tanto la oposición como el oficialismo han perdido la sintonía con la realidad que vive el país. Adjudicó la actual situación a una guerra económica y a un mal manejo de la economía. Y el constitucionalista y analista político Hernán Escarrá calificó de inviable una posible enmienda a la Constitución para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. El discurso estuvo centrado en señalar que el objeto fundamental era en un lapso no mayor de 6 meses salir del presidente Maduro en base a la Constitución, fue lo que se dijo en esa oportunidad. Si hiciéramos un examen rápido de la Constitución, nos daríamos cuenta que eso no tiene ninguna posibilidad real. Ciertamente ellos pueden hacer una proposición de enmienda, como han dicho, para reducir el periodo constitucional presidencial. Claro, el procedimiento es una iniciativa legislativa, debe debatirse como una ley ordinaria. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa José Vicente Hoy. A juicio de la periodista y profesora de comunicación social Gloria Cuenca, los venezolanos deben ser pacientes con el trabajo que desempeña la nueva Asamblea Nacional para solucionar los problemas del país. Tú no puedes ir de carrera a hacer investigaciones sobre las torturas que se están haciendo en Venezuela y que se cometen y que la gente las denuncia, como si tú estás haciendo una investigación sobre cuál es el animalito que te está destruyendo una mesa. No es así. Como yo creo profundamente en la gente que está en la Asamblea. Yo tengo fe en su honestidad, en su seriedad, en su capacidad para investigar todas esas cosas, pero hay que tener un poquito de paciencia. Aquí estamos llenos de una cantidad enorme de errores que se han cometido en estos 17 años. Se ha atropellado la Constitución y las leyes, se ha atropellado muchísima gente. Vamos a recuperar las cosas, pero hay que hacerlo con seriedad. Cuenca también aseguró que Venezuela se dirige a una democracia plena. Comentó que para que se produzca un cambio de gobierno se deben tomar los caminos constitucionales.
En el mismo momento, una pausa. El regreso choque de trenes en Alemania deja al menos 8 personas fallecidas. Detalles de esta y otras notas internacionales a la vuelta. Sigan con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitó al Congreso de su país un total de $1.800 millones para combatir el virus del Zika. El dinero será usado para expandir los programas de control de mosquito transmisora Aedes aegypti, acelerar el desarrollo de una vacuna, desarrollar pruebas de diagnóstico y mejorar el apoyo a mujeres embarazadas de bajos ingresos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó endurecer las operaciones militares contra el ELN, esto tras el reciente ataque contra una institución castrense. Santos manifestó que si el ELN quiere entrar en un proceso de paz como el que adelanta el gobierno con las FARC, debe dejar en libertad a todos los secuestrados, incluido el cabo Jair Villar. El ejército colombiano acusó al grupo guerrillero de ser los responsables del ataque al oleoducto Caño Limón de la estatal empresa Ecopetrol. Al menos 8 personas murieron y más de 150 resultaron heridas luego que se registró un choque frontal entre 2 trenes al sur de Alemania. Fuertes policiales de la región señalaron que el choque se produjo en un tramo de una sola vía. Sin embargo, se desconocen aún las causas del siniestro. Ambas locomotoras estaban equipadas con un sistema de frenos automáticos para evitar choques como el ocurrido. 8 policías murieron y 20 personas resultaron heridas por una explosión de un carro bomba en el distrito de Barzeh, en el noreste de Damasco. El grupo terrorista Estado Islámico se adjudicó el ataque suicida. A 42 aumentó la cifra de fallecidos por el terremoto de 6,4 grados de magnitud que azotó a la isla de Taiwán. Aún se desconoce el paradero de al menos 107 personas. La fiscalía arrestó al dueño del complejo inmobiliario de 16 pisos que se derrumbó en la ciudad de Tainan por estar bajo sospecha de homicidio por negligencia. En la edificación se encontraba la mayoría de los cadáveres recuperados. Pausa. Cuando regresemos, asesinaron a entrenador de la categoría sub-18 del Petare Fútbol Club. Al regreso, esta y otras informaciones en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Fue recuperado el armamento robado del destacamento militar Guardia de Honor de la Victoria, Estado Aragua, así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López. Agregó que fue capturado el autor material del hecho tras varias persecuciones ejecutadas en los valles del Tuy. Se supo que las armas estaban enterradas y tapadas con cemento en una barriada de la parroquia Cartanal. El pasado viernes, un grupo de antisociales, en medio de una operación comando, robó 19 fusiles, 77 cargadores de fusil M4, un vehículo y 2 pistolas. Asesinaron al entrenador de la categoría sub-18 del Petare Fútbol Club luego de ser víctima de un secuestro cuando salía de un juego en Caracas. Giovanni Fuentes, de 41 años, luego de salir de un juego de fútbol en la dolorita parroquia Petare, se dirigía a su casa ubicada en Charallave cuando fue tomado como rehén por 2 sujetos y una mujer, quienes lo obligaron a manejar en su propio vehículo hacia su vivienda. Lo único que sabemos es que lo secuestraron y lo que nos dicen en la policía Miranda es que él lo llevaban hacia la casa y él, para no llegar a la casa, porque obviamente nos protegió a mi hijo y a mí, él estrelló el carro y bueno, lo mataron, pues. Fuentes recibió 3 impactos de bala en la espalda, mientras que los antisociales le robaron todas sus pertenencias y huyeron. Efectivos policiales lo encontraron aún con vida, pero murió mientras lo interrogaban. La víctima tenía 5 años como entrenador. Es bastante duro porque mi papá, desde que comenzó en esto, recuerdo que estábamos en unos equipos que era muy fuerte. Los chamos iban por malos pasos y mi papá los ayudó, incluso anoche me escribían y me decían, él era como un padre para mí también, porque él me ayudó bastante en todo esto.
él los alejaba de la violencia y es triste de verdad que en Venezuela sigan pasando cosas como esta, con gente inocente y que cada vez haya más gente culpable. Con respecto al caso del entrenador del Petare Fútbol Club, actualmente también entrenaba al equipo de La Salle y el año pasado resultó campeón de la Liga Colegial de Caracas, resultando invicto con el equipo del Peñón. Marcos Colombo, Televen. 2 integrantes de la banda El Toto resultaron abatidas luego de un enfrentamiento. El suceso ocurrió en Valle de la Pascua, Estado Guárico. De acuerdo con fuentes policiales, los caídos fueron identificados como Félix Fernando Charaima, alias El Grillo, quien tenía varios registros policiales, y Gilberto Antonio Delgado, apodado El Toto. Este presentó 5 expedientes policiales por diferentes delitos. Se pudo conocer que los sujetos se encontraban en el interior de una vivienda ubicada en la avenida Libertador, sector El Pescaíto, de la población vallepascuense, cuando los implicados arremetieron contra los efectivos al notar su presencia en el lugar, quienes respondieron al fuego, generándose así el enfrentamiento. En el procedimiento se logró la captura de 3 personas, entre ellas una mujer de 23 años y 2 hombres de 25 y 19, quienes están siendo investigados para determinar su complicidad en este hecho. Otros 2 sujetos se habrían dado a la fuga y están siendo buscados. Además, se incautaron 2 armas de fuego. En otro caso simultáneo a este enfrentamiento se registró la fuga de 5 peligrosos presos que se encontraban esperando juicio en los calabozos del Centro de Coordinación Policial número 4 en la ciudad de Valle de la Pascua. Entre los fugados se logró identificar el Quiriquiri, el Clero y el Arturito, mientras que otros 2 aún se desconocen su identificación. Al activar la búsqueda en la población, los efectivos lograron la recaptura de uno de los fugados y de manera extraoficial se conoció que los funcionarios de guardia para el momento de la fuga fueron puestos a la orden de los organismos correspondientes para su debida investigación y así descartar alguna complicidad. Desde el Estado Guárico, Jorge González, Televen. Un grupo de antisociales robó el parque de armas de la estación policial San Pedro de Polimiranda, ubicada en Los Teques. El Ministerio Público comisionó al fiscal primero del estado Miranda, Marlon Mora, para investigar el robo en el cual los delincuentes sometieron y amarraron a 2 funcionarios policiales para robarse 9 pistolas marca Glock, modelo 17 de 9 milímetros y 2 escopetas calibre 12 milímetros. Debido a este hecho, efectivos del 6 CPC Miranda, así como de Polihuaycaipuro y Polimiranda, se encuentran desplegados por todos los altos mirandinos tras la pista de los antisociales. Entre tanto, cerca de las 10 de la mañana de este domingo, 2 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana se encontraban de patrullaje en el sector La Charneca, cuando fueron abordados por 7 sujetos quienes dispararon contra la patrulla, resultando herido el oficial agregado Mario Herrera, adscrito al cuadrante de San Agustín. Los sujetos huyeron hacia la parte alta del Jardín Botánico, por lo que fueron desplegados 100 funcionarios de la Policía Nacional en esa zona, logrando detener a 7 personas por averiguaciones. Por otra parte, un exfuncionario de Polipaes fue asesinado en horas de la noche en manos de unos individuos quienes ingresaron a su casa ubicada en el sector de Casaña, en Barlovento. Le dieron varios disparos y posteriormente lo sacaron de la vivienda donde lo prendieron en fuego. Marcos Colombo, Televen. Bueno, y en Guanta, estado Anzoátegui, el concierto del cantante colombiano Maluma terminó con una situación irregular. Este es el reporte. El hecho se registró la noche de este lunes, cuando el aforo del estadio Jesús Rizales de Guanta superó las expectativas de capacidad. Algunas personas que no ingresaron al estadio habrían generado situaciones irregulares que causaron la situación de orden público, que fue rápidamente controlada por las autoridades. Extraoficialmente se habla de 50 personas lesionadas por estos hechos, sin fallecidos. El exceso de personas pudo haber ocasionado algunas situaciones allí, pero es producto de las ganas que tenía la gente de disfrutar, de participar en ese gran evento que realizó el alcalde de Guanta para el disfrute de nuestra gente. Las declaraciones fueron dadas en un balance durante el operativo Retorno, donde autoridades anunciaron el crecimiento de 12% en la industria turística regional y la visita de más de 612.000 temporadistas durante las fiestas del Rey Momo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En había momento una pausa, amigos, pero ya viene la entrevista con Carlos Fernández, un tema candente, las situaciones en los comerciales. Es así, un tema que acapara la atención en este día porque, bueno, a partir de hoy, ya saben ustedes, entra en vigencia la medida esta de que los centros comerciales tendrán que generar su electricidad en ciertos horarios. Carlos Fernández ya tiene un invitado que va a dar algunas luces sobre esta situación. Carlos, adelante.
Bueno, sí, vamos a recapitular un poco sobre este importante tema que tiene jerarquización importante, apreciable a nivel de la opinión pública. A partir de hoy se establecerán nuevos horarios entre 1 y 3 de la tarde, 7 y 9 de la noche, pero hay propuestas que ha marcado, en este caso, y ha presentado a la opinión nacional la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Cabeseco, ¿no? Y en este caso, para dar los detalles, recordar y qué alternativas, y también un poco ubicarnos en el contexto de cuánto en verdad pesa el consumo de energía de parte de los centros comerciales. Para ello, insisto, vamos a conversar en breve con Alfredo Cohen, quien es el presidente de Cabeseco. Bueno, tema importante, como bien se sabe. Alfredo, bienvenido, muchas gracias, ¿no? Gracias. Decía yo antes que vamos a recapitular un poco, ¿no? Una propuesta que surge repentinamente, que debe comenzar a aplicarse desde el día de hoy, y ustedes tienen también una contrapropuesta a ver cómo pudieran corregirse las cosas. Bueno, también establecer cuál es el nivel de gasto de energía que en verdad tienen los centros comerciales y cuánto pesa en lo que es la distribución nacional. Sí, bueno, aquí tengo para explicar, gracias por la oportunidad de poder explicar. El sistema eléctrico nacional está alrededor de 18.120 megavatios, ¿no? Los centros comerciales en Venezuela, que son alrededor los de grandes consumos, que están dentro de Cabeseco, son alrededor de 150 centros comerciales, representan 530 megavatios, o sea, apenas el 2,92%. Hogares y viviendas representa el 40%. ¿Por qué yo digo hogares y viviendas? Porque nosotros creemos que a través de los centros comerciales se puede hacer una campaña de ahorro de consumo a todo el público que visita los centros comerciales actualmente. Más o menos nosotros tenemos unas visitas en estos 150 centros comerciales de 2,5 millones de personas al día. O sea, son casi 17 millones de personas a la semana que visitan los centros comerciales en Venezuela, y esta campaña, con solo que estas personas ahorren el 10% o logren ahorrar el 10%, pues tendríamos un ahorro del 4% del sistema eléctrico nacional. Y esta campaña la hemos venido haciendo en conjunto con el Ministerio de Poder Popular de Energía Eléctrica, en conjunto con Corpoelec, desde hace varios años, porque este problema... Pero hay vitrinas, hay pendones que están colocados en los centros comerciales en ese sentido, ¿no? Así es, porque pensamos que esto es un problema nacional, y Cabeseco nunca ha estado alejado a este problema. Ahora, los afiliados, perdón, Alfredo, han cumplido rigurosamente con esa exhortación que hace Cabeseco y hacen las autoridades. Bueno, sí, nosotros ya te puedo decir, después de 6 años de que tenemos este problema, la mayoría de nuestros pasillos y las áreas públicas ya tenemos iluminación LED, los aires acondicionados están funcionando a 22 o a 23 grados, que es una zona de confort, pero no es frío. Y hemos tratado de ir de la mano con Corpoelec y con el Ministerio de Energía Eléctrica para tener el ahorro que deseamos dentro de los centros comerciales. Algunos locales todavía no tienen iluminación de LED, algunos locales comerciales, que eso está fuera de nuestro control. Nosotros les estamos insistiendo que por favor nos ayuden con el ahorro eléctrico, y eso va a venir pasando progresivamente. Ahora, el ministro a través de la red social Twitter ha dicho que no, ha dicho textual, no manipulen, es solamente 4 horas, es decir, de 1 a 3 de la tarde, de 7 a 9 de la noche, y el resto de... Sí, el ministro ciertamente nos está pidiendo un horario para detener el ahorro, que son en las horas pico según Corpoelec y según el ministerio. Este es el horario propuesto por el ministerio. Nosotros no estamos manipulando, nosotros estamos buscando un horario de ahorro que ellos proponen 4 horas diarias, que es de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Como esto fue una noticia que nosotros recibimos apenas la semana pasada. Sí, fue sorpresiva. Fue sorpresiva, y para ayudar en la coyuntura y la emergencia nacional que estamos viviendo por motivo del Guri, que representa el 70% de nuestros recursos, nosotros estamos proponiendo, y para poder trabajar en un solo bloque los centros comerciales, estamos proponiendo que en lugar de 11 a 3, pues el ahorro sea... De 1 a 3. De 1 a 3, perdón, el ahorro sea de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y también que haya un ahorro de 7 de la noche a 9 de la noche. En lugar de 4 horas diarias, nosotros proponemos que demos un ahorro
donde vamos a autogenerar los que tenemos plantas eléctricas o los que tienen autogeneración, vamos a autogenerar 5 horas en lugar de 4. Es decir, ustedes trabajarían, esos centros comerciales que tienen esa posibilidad, en horario corrido de 12 del mediodía a 7 de la noche. Así es. En esta coyuntura y por estos 3 meses, que esperamos que no se prolonguen, en estos 3 meses podemos trabajar, abrimos a las 12 del mediodía, corrido hasta las 7 de la noche. ¿Y el ahorro, perdón, Alfredo, sería mayor? Sí, el ahorro sería mayor. Con 4 horas nos dan 2.100 megavatios hora. Y con este ahorro, con estas 5 horas, tendríamos 2.600 megavatios hora, un poco más de lo que solicita el ministro y el ministerio. Y de esta manera creemos que vamos a afectar... ¿Y un ahorro total sería? Sí, el ahorro total, porque también ellos nos piden 10% de consumo, que yo pienso que se puede dar fácilmente, porque todavía podemos apagar alguna iluminación de los centros comerciales y también podemos solicitar a nuestros comerciantes que colaboren con la iluminación de sus tiendas, o sea que 10% adicional, o sea, sería un ahorro total de 3.030 megavatios hora. Entonces, bueno, yo pienso que de esta forma va a haber menos trauma y menos caos para nuestros visitantes. Ahora fíjate un elemento importante, porque no solamente son comercios, dentro de los ciertos comerciales una especie de, tal vez exagerando, de mini ciudades. Allí hay clínicas odontológicas, allí hay supermercados, hay una cantidad de actividades que se generan dentro de los centros comerciales que son importantes, ¿no? Y eso generaría una situación de verdad muy delicada, ¿no? Sí, pero recuérdate que en estas horas que nosotros ofrecemos al ministerio, nosotros vamos a tener en los centros comerciales que tienen autogeneración y plantas eléctricas, nosotros vamos a tener nuestros servicios encendidos. O sea, que mientras que los locales comerciales, la mayoría de ellos, están cerrados de 8 a 12, porque muchas clínicas abren inclusive a las 8 de la mañana, nosotros vamos a tener nuestra generación en marcha. Y también, que se hablaba mucho del tema de los cines. Sí, después de cines y teatros, yo te iba a decir. Cines y teatros, bueno, después de las 7 de la noche, los cines y teatros con nuestras plantas eléctricas, porque el tema es que ningún centro comercial en Venezuela puede tener la carga del 100% del centro comercial. Pero si dividimos los usos... La mayoría tienen, perdón, plantas eléctricas. Bueno, yo diría que el 50%, digamos, muchos de los centros comerciales grandes sí tienen, pero hay muchos grandes también que no tienen. Y yo como presidente de Cabeseco tengo que velar también por los centros comerciales que no están preparados para este corte o este ahorro en la energía eléctrica. De repente se puede estudiar, le pediríamos al ministerio que estudie esos casos específicos y, digamos, les den un espacio o le den un tiempo adicional para que ellos puedan ponerse y cumplir con la ley que habla el ministro. Ahora, ¿qué hacer mientras tanto, Alfredo? Esperar una respuesta frente a esta propuesta que ustedes formulan, y si no hay una respuesta, mientras tanto, ¿qué van a hacer los centros comerciales? Bueno, mientras tanto vamos a abrir, como dice, y vamos a cumplir con la ley, vamos a cumplir con el reglamento que nos puso el Ministerio de Poder Popular y Energía Eléctrica a través del suministro, y vamos a esperar también de que de 1 a 3, la mayoría de los locales van a estar cerrados en la primer corte, porque no tenemos energía suficiente para mantener el centro comercial abierto. Claro. Y, por ejemplo, aquellos locales comerciales que necesitan, que tienen cavas, que tienen refrigeradoras, que no pueden apagarse, ¿cómo trabajar en ese sentido? Bueno, los que tienen planta eléctrica, vuelvo y repito, y autogeneración no van a tener problema. Nuestra prioridad va a ser la feria de comida, los restaurantes, los bancos también, que es muy importante. Eso iba a comentarte, los bancos. Sí, los bancos van a tener una corriente alterna generada por el centro comercial. Y también los cines y los sitios de entretenimiento también vamos a tratar de darle energía alternativa mientras que está el corte de luz. Una última pregunta que es importantísima también en este caso, con esos cortes, la seguridad interna en los centros comerciales, que ya se han presentado un sinnúmero de dificultades. Sí, bueno, las plantas eléctricas lo primero que cubren son las cámaras de seguridad, el centro de control que tienen los centros comerciales, y también los ventiladores en los estacionamientos, la iluminación del estacionamiento, que también es muy importante, porque de esa manera pues podemos garantizar mantenernos abiertos. A pesar de que están las tiendas cerradas, nosotros podemos tener nuestras puertas abiertas. Bueno, gracias por toda esa información. Vamos a ver si surge una respuesta frente a la propuesta que ustedes hacen. Bueno, gracias. Bueno, Alfredo Cohen, presidente de Cabeseco. Vamos a la pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos.
Comenzamos con la información del arte y el espectáculo y la noticia durante los carnavales en este tema es que el pasado domingo se llevó a cabo la edición 50 del Super Bowl con la banda británica Coldplay, que fue la encargada de realizar el espectáculo del tan esperado medio tiempo. La presentación se inició con la versión Viva la Vida, preparada por la Sinfónica Juvenil de Los Ángeles, dirigida por el talentoso venezolano Gustavo Dudamel. El primer invitado en llegar al escenario fue Bruno Mars, quien cantó el éxito Uptown Funk, dándole el paso a Beyoncé, quien llegó acompañada con un numeroso grupo de bailarinas para cantar su canción Formation. Coldplay finalizó la presentación con un video recordando presentaciones del Super Bowl de los años pasados. Al final regresaron al escenario Beyoncé, Mars y los integrantes de la Sinfónica, mientras en las gradas apareció un colorido mensaje en letras gigantes que leía "Cree en el amor". Bueno, y la talentosa cantante Lady Gaga deslumbró con su interpretación del himno nacional estadounidense durante la apertura del Super Bowl número 50. La artista lució un traje rojo diseñado exclusivamente por el director creativo de Gucci. La ganadora de 6 premios Grammy no decepcionó y realizó una interpretación sin mayores contratiempos, en la que demostró su gran capacidad vocal acompañada solamente por un piano y luciendo notablemente conmovida. Cabe destacar que este año el evento bajó de rating con 111 millones de televidentes, cifra menor a la registrada en los últimos años. En 2015 se logró un total de 114 millones de televidentes. Asimismo sucedió con las redes sociales, Twitter y Facebook, en las que bajó la cantidad de comentarios. Bueno, cambiamos de tema para contarles que la cantante Adele fue nombrada Artista del Año 2015 por la Federación Internacional de la Industria Discográfica. Según esta organización, la británica se ha convertido en la más popular en el mundo con los 3 álbumes que ha lanzado, que llevan por título 19, 21 y el último 25, con el que se convirtió en número 1 en más de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Australia y el Reino Unido. Según las palabras del presidente de esta organización, el reconocimiento representa un reflejo de la popularidad que un artista logra en sus trabajos vendidos en todos los formatos descargables en internet y streams. Para finalizar, Beyoncé estrenó el fin de semana su nuevo video del tema Formation. Esto ocurrió a tan solo horas de presentarse en el Super Bowl. El clip contiene imágenes con una gran carga política y social. Además, vemos a Queen Bee recorrer las calles de la ciudad de Nueva Orleans en un auto clásico color azul. El video también cuenta con una aparición especial de Blue Ivy, hija de la intérprete, junto a Jay-Z. Sin duda, Beyoncé sigue siendo una de las artistas más queridas por el público y que siempre está dispuesta a sorprender a todos sus fanáticos. Bueno, la despedida, ya muy pronto, son las 7:30 entonces, será hasta mañana. Bueno, arrancamos a mitad de semana, luego del asueto del carnaval, terminé de pasar bien el resto del día. Feliz día. No hay ni tiempo de decir nada. No hay ni tiempo. Nada. Nos vemos mañana. Chao.